Hola, mi nombre es Medavin y estamos juntos aquí, Sandra Suter, Adriana Mauleón y yo mismo, Medavin. Vamos a hablar un poquito sobre un retiro que estamos próximos a tener en Chintamani, un lugar muy bonito en Morelos. Y este retiro trata principalmente del movimiento y de la meditación, de meditación y movimiento, o mejor dicho, meditación y movimiento, meditación sentados. Y hemos estado explorando juntos cómo la relación que tiene o cómo se afectan mutuamente, cómo el efecto que produce para la meditación cuando previamente haces movimientos o el efecto que produce en el movimiento cuando previamente haces una meditación sentados. Diferentes maneras en que puede uno practicar. Particularmente para mí ha sido un gran descubrimiento eh, el poder incluir los movimientos, incluir los movimientos previamente de la meditación. Para mí ha sido muy, muy útil, ha sido un gran descubrimiento, sin siquiera haberlo intentado, el poder ser cada vez más consciente, sensorialmente cada vez más consciente, o descubrir que durante el movimiento puedes ser muy, muy consciente y que después cuando paras y vas hacia la meditación, la mente llega de una manera más flexible, más silenciosa, más curiosa y puede uno llegar a momentos de estabilidad. No sé si de una manera más rápida, más asequible, más bien sería de una manera más natural. Puede uno ir llegando a este tipo de estados mentales más serenos, más sutiles, como ha sido para ustedes. A mí me ha llamado la atención todo el proceso, em, cuando entiendo el movimiento como parte de todo un sistema, como un recurso más de toda la constelación que nos conforma como seres humanos. Y empiezo a ver que tienes estos diferentes dominios donde están las emociones, donde están los pensamientos, donde están las sensaciones y donde está el movimiento. Y el movimiento uno lo puede encontrar en los otros tres dominios. Yo los veo como diferentes posibilidades, diferentes puertas de entrada a una cuestión sistémica, a lo que somos nosotros. O también, claro, puertas de salida. Y el movimiento lo encontramos en las sensaciones mismas. Las sensaciones que no son fijas, que cambian, pero también el movimiento mismo que genera sensaciones. Y lo encuentras también en los pensamientos, no solamente en el paso que tienen los pensamientos, sino cómo el organismo entero responde a los pensamientos con movimiento. Y, por ejemplo, cuando yo estoy prestando atención a lo que me están diciendo, mis ojos se van a mover de lado a lado. Si yo percibo, por ejemplo, algo que me lleva a pensar, a soñar, entonces voy a llevar mi mirada hacia arriba. O sea, siempre hay un diálogo de movimiento dentro de los pensamientos. Y lo mismo sucede en las emociones, porque por cada emoción que se emite hay un patrón muscular y por cada patrón corporal hay una emoción relacionada. Entonces, cuando empiezo a ver que todos estos elementos hacen lo que soy yo ahora, el trabajo o la propuesta de incluir el movimiento y explorarlo durante este retiro es dirigirnos hacia la integración. Cuando cada uno de estos elementos van trabajando como un coro hacia una misma dirección, hacia un mismo fin. Y la integración tiene que ver con
qué sentimos, cómo nos comportamos, cómo nos movemos, cómo pensamos. La integración es un espectro de diferentes intensidades y eso es lo que nos va llevando a estados de mayor calma, creo yo. Esta idea de no estar divididos y separados, sino que todas nuestras partes trabajan hacia un mismo fin o hacia un mismo propósito. No sé qué opinas. Sí, bueno, a mí en el movimiento me parece muy interesante el que hay la variedad de sensaciones que están sucediendo y cómo la mente puede tener esta posibilidad de observar de esta manera eh, con perspectiva, observar las diferentes cosas que están sucediendo y poder elegir hacia dónde va, poder suavizar, poder hacer un esfuerzo, poder soltar otro esfuerzo y cómo eso va influyendo en la mente. Depende, bueno, incluso puede uno notar cómo en ese proceso pueden surgir hábitos de competencia o de que quiere hacerlo uno mejor o recuerdos de cosas que nos incomodan, etcétera. Pero también está esta posibilidad como decía yo al inicio, de volver a lo sensorial. Un tema importante en nuestros cursos en Respira Vida, sobre todo que tienen que ver con la salud, cómo quedamos atrapados en ideas de que esto va a estar peor, por qué me sucede a mí, etcétera. Y la mente está muy, muy, muy en los conceptos. Y cuando invitamos a alguien a que venga a sentarse, a meditar, a veces lo encuentra un poco complejo, porque los pensamientos siguen rondando. Y lo que nosotros les invitamos a que hagan es que paren y que vengan a las sensaciones del cuerpo. Y el cuerpo en movimiento, como comentabas, es todo un universo sucediendo. Y lo interesante es que está sucediendo en este momento. Eso es lo interesante, ¿no? De que puedes parar toda la maraña de conceptos y venir al momento presente y notar cómo desde esta suavidad de movimiento, desde esta calma a veces, desde un esfuerzo suave, un esfuerzo un poco más intenso, la mente quiere reaccionar o cede y para. Y lo interesante es que al observar esos dos aspectos, uno puede decidir hacia hacia dónde quiere uno ir, si hacia la reacción, o simplemente responder y ser más creativo con ello. Bueno, pues yo he encontrado cómo a lo largo de la práctica que he tenido, cómo se ha retroalimentado la práctica de yoga con la meditación y el movimiento consciente, que bueno, finalmente el movimiento consciente como lo practicamos en Respira Vida Breathworks también es una meditación, una forma de meditar. Y he notado esto, cómo se han complementado la meditación sentada y con la práctica de yoga. Recuerdo tal vez al principio cuando empecé a hacer yoga ya hace varios años, eh, como había algo que me llamaba la atención y al principio yo pensaba o tal vez estaba en un mayor primer plano, que era la posibilidad, ¿no? Cómo estaba observando la posibilidad, las diversas posibilidades en que se podía mover mi cuerpo o en que podía mover el cuerpo, muchas formas diferentes a las que no estaba acostumbrada en el día a día de moverme. Eso fue lo que me llamó la atención en un inicio, pero con el tiempo me di cuenta que también lo que me llamaba la atención, pero que no lo tenía muy presente en ese momento, era la posibilidad de concentrarme, la posibilidad de que mi mente podía estar enfocada en algo, que era, a lo mejor en ese tiempo, en ese momento no era tan evidente para mí, aunque lo podía experimentar. Esta posibilidad de enfocarme, de concentrarme, la noté mucho tiempo después, incluso yo creo que fue más bien con la meditación. Una vez practicando la meditación sentada, pude darme cuenta que eso que podía experimentar también sentada, el enfoque, la calma, la concentración, también lo experimentaba en una práctica de yoga o de movimiento consciente.
Pero bueno, la meditación sentada fue la que me dio esa mayor claridad de cómo estaba accediendo a esos mismos o estados mentales muy parecidos de calma, de concentración en esta práctica de movimiento. Y finalmente, el movimiento consciente, como lo practicamos en Respira Vida, todavía vino a afinar más esta atención que puedo tener durante la práctica de yoga, por ejemplo, de cómo reacciona mi mente, cómo me estoy moviendo, cómo se relaciona mi mente con lo que estoy experimentando, si en qué momento puedo permanecer un poco más, soltar alguna otra parte del cuerpo que se está tensando, si ya quiero salirme de la postura, qué emoción está surgiendo o qué emoción hay como que debajo de alguna práctica de movimiento que estoy haciendo, si me está aburriendo, si ya me quiero salir, si no me interesa. eh, entonces, creo que es muy interesante notar cómo se van retroalimentando, se van complementando y, y bueno, a lo mejor no siempre sucede, ¿no? El mismo resultado, pero lo que sí me ha dado es mayor atención, mayor posibilidad de notar esta relación, como mencionaba Sandra y tú hace unos momentos, esta mayor, eh, este mayor entendimiento o comprensión y tener un poco más de claridad de cómo se relaciona el cuerpo con la mente y cómo se van retroalimentando. Ayer pensaba en esto, ¿no? Que íbamos a hablar y decía, claro, es que nosotros escuchamos movimiento y al menos intelectualmente enseguida lo colocamos en el lugar de ejercicio, ¿no? Está como desvinculado, es como un apartado distinto de nosotros. Y, y cuando empezamos a pensar en cuál fue nuestro proceso de aprendizaje, nosotros aprendimos cuando éramos bebés desde el movimiento. Y a partir de ahí, yo reflexionaba ayer y decía, claro, todo lo que hace posible que la conciencia se pueda ir expandiendo es eh, trabajar con estas habilidades mentales, ¿no? De la curiosidad, la mente de principiante, ser amable. Pero cuando vamos a nuestros orígenes, lo veo y digo, no es algo en realidad que tengamos que aprender, es algo que tenemos que recordar, porque nosotros todos lo vivimos para podernos traer a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es la manera en la que teníamos de aprender para poder expresarnos, ¿no? Aprender el idioma y expresarnos, pararnos y caminar, aprender a escribir. Pero todo eso tuvo un proceso previo impregnado de curiosidad, impregnado de soltar el esfuerzo. Ves a los bebés y los bebés en realidad no tienen un esfuerzo. Entonces es como recordar esas aptitudes y esas habilidades que realmente están en nosotros. Y cuando empiezas a aderezar el movimiento con estas cualidades mentales, es que lo sacas del lugar del ejercicio y lo conviertes en un proceso meditativo que está más inclinado hacia esta expansión de la conciencia, hacia la autoconciencia y la expansión de la conciencia. Y, y de pronto, como desmoronando uno de los movimientos ayer, estaba haciendo un movimiento a través de la mano y decía, cuando inicias, el movimiento está muy encapsulado en un solo área. Y se ve mucho o se siente mucho logro en ese movimiento. Está como muy, muy chiquito, ¿no? Tus expectativas dentro de ese movimiento. Y después, conforme vas invitando a la atención a que empiece a avanzar como esta mancha de la gota de tinta que cae sobre un papel mojado y se empieza a expandir, empiezas a ver que no es la mano,
no es un movimiento de la mano, que tú puedes ser la mano, eres una mano, porque esa mano y ese movimiento se empieza o lo empiezas a conectar con esta atención con otras partes de ti mismo. Y ahí es donde observas, claro, hay un pase de sensaciones a través de otras partes de ti, pero hay pensamientos que están ahí, hay cosas que te llevan al logro, cómo lo gestiono. Y entonces todo esto se convierte en un viaje que empieza a integrar todas las partes de ti. Y cuando haces el movimiento desde ese lugar, terminas, bueno, no siempre, pero muchas veces tienes esta sensación de apertura y de calma. Y creo que es mucho del proceso que nos gustaría explorar en el retiro. Cómo no verlo aparte, de forma dualista, sino cómo integrarlo como un elemento más de nuestra experiencia humana. Ahora que hablabas del recuerdo, que se trata de recordar y podemos recordar a su vez como la atención consciente, la palabra tradicional con la que se conoce uno de los aspectos de la atención consciente, está relacionado justo con el recuerdo, eh, eh, que es, bueno, el sati se relaciona está relacionado con el recuerdo, no solo con la atención. Y lo que a mí me ha parecido siempre fascinante del aprendizaje bueno, en mindfulness, o en mi caso, dentro del entorno budista, en todo este proceso de transformación, es como puede ir reconociendo uno lo que ha ido aprendiendo uno conceptualmente, ¿no? Por ejemplo, en esto que mencionaban las dos, de la manera en que uno responde o reacciona a las cosas. Son hábitos, a veces son cualidades, a veces son hábitos aflictivos de la mente. Se puede ir dando uno cuenta de eso. Y conforme uno va poco a poco cediendo uno mismo esta intención de control, empieza uno a notar aspectos en nuestra propia experiencia y puede uno decir, mira, esto es la confianza, Uh-huh. esto es confianza. Y cuando empiezas a sentirte realmente confiado, no porque lo entiendes ni porque crees que estás en el lugar, en el momento correcto, con la práctica correcta, sino que empieza a partir, obviamente sí, de una confianza, de porque lo leíste, porque confías en ello intelectualmente, pero va teniendo un significado más experiencial, y puedes ir identificando la confianza y desde ahí comprometerte e ir hacia adelante con vigor, con compromiso, etcétera. Y te vas dando cuenta cómo cada una de las actitudes que pareciera que naturalmente van surgiendo, pero que al mismo tiempo vas condicionando, las puedes ir identificando, ir aprendiendo a partir de recordando lo que ya habías aprendido o lo que habías leído, etcétera, y lo vas recordando y vas diciendo, mira, a esto se refería, esto es esto. Eso me parece a mí fascinante, ¿no? Por ejemplo, cuando descubres la concentración, por así decirlo, cuando descubres la calma de la mente, y que también eso es muy, muy paradójico y muy simpático, porque cuando descubrimos la calma se interrumpe a veces, porque dices, uy, esto es la calma, y ya se interrumpe porque empieza uno a teorizar sobre la calma o emocionarse y a pensar cosas. Pero así a partir de ese tipo de comprensiones, de pinceladas, va uno desarrollando poco a poco algo que en primera instancia está más allá del alcance de uno mismo, porque está uno desarrollando cosas, pues que de hecho aspiran a algo más de lo que puedo comprender, de lo que puedo ser consciente ahora, ir hacia aspectos que nos trascienden a uno mismo desde un punto de vista muy cercano hasta algo muy, 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 muy profundo. Realmente también es interesante y también sorprende cuando todas estas cualidades, actitudes que estamos
dándonos cuenta cuando estamos en la meditación o en el movimiento, cómo se trasladan a nuestra vida diaria, ¿no? Cómo de repente te das cuenta, ahorita estoy experimentando calma, o ahora estoy experimentando energía, o ahora estoy como, a mí me es muy curioso como cuando ciertas actitudes en la práctica del movimiento, como la distracción o el querer salirme de una postura que me es incómoda, también se refleja en mi día a día en alguna otra situación, ¿no? Esa misma actitud, esa misma volición se está reflejando en alguna otra situación en mi día a día. Y bueno, finalmente, pues creo que uno de los propósitos del por qué estamos planteando e invitando a este retiro, pues es para experimentar esto, para experimentar, tal vez ya lo hemos experimentado, ¿no? Estas cualidades de la mente, la concentración, la calma, la energía, la atención consciente, pero cuando tenemos un espacio más dedicado a ello, con varios días de práctica, además apoyados por el silencio, pues nos permiten como que estas cualidades se nos hagan más claras o las tengamos más presentes, en qué momento está surgiendo, en qué momento no la tenemos. Entonces un retiro es una muy buena oportunidad como para adentrarnos y profundizar, para notar todas estas cualidades o actitudes y poderlas desarrollar aún más. Sí, también la característica del movimiento, ¿no? Que nosotros lo interpretamos exclusivamente esta cuestión física que se traslada, pero lo escuchamos una y otra vez en nuestras prácticas de meditación, en Respira Vida, nos recuerdan que todo cambia, ¿no? Todo tiene esta característica impermanente. Y eso también es movimiento. Entonces, cuando lo entiendes y lo observas en algo tan concreto como es tu cuerpo moviéndose en el espacio, después el cerebro lo puede aplicar a otras áreas y darte cuenta que estos estados de calma no son estados incluso donde uno pretenda llegar y estacionarse en ellos, ¿no? Sino es un espacio también para pasar por ahí, para tener más perspectiva y entonces recibir la siguiente oleada de movimiento de la vida. Porque, claro, nosotros estamos apuntando a irnos integrando cada vez más como individuos y como sociedad, pero siempre va a haber aspectos a nuestro alrededor que en su cambio nos van a estar afectando. Y entonces es un proceso de constante integración, es un proceso personal y comunitario de constante readaptación. Me gustaría añadir antes de cerrar que cuando hablamos de comprensión, a veces también cuando pensamos en la comprensión pensamos en algo intelectual, ¿no? Y recordar que estamos hablando de otro orden de comprensión, de una comprensión que no proviene solo de lo intelectual, sino que se extiende más hacia algo más profundo, sensorial, más interior y ahí con amplitud hacia el exterior también. Bien, pues para quienes nos hayan estado escuchando, tal vez se animen a venir de este 4 a 7 de septiembre a un retiro. Como pueden tal vez notar, lo que vamos a compartir proviene principalmente, bueno, de lo que hemos ido aprendiendo con los años, pero de nuestra propia experiencia. Es importante compartir a partir de lo que practicamos, no de lo que simplemente imaginamos, ¿verdad? Sino desde tratar de juntos, practicando todos juntos, poder cada uno a su propio ritmo, su propio paso, llegar a sus propias comprensiones. Entonces, pues, ojalá se animen a venir y los esperamos. Gracias.